Hola, bienvenidos a Fe para Hoy. Hoy tenemos un tema sumamente importante y quiero comenzar con unas preguntas. ¿Tiene Dios una iglesia? ¿Podemos identificarla? ¿Son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? Toma tu Biblia y en un momento más abordaremos este tema crucial. Hola, bienvenido. Qué bueno tener tu compañía una vez más en el programa Fe para Hoy. ¿Te gustaría conocer el plan de Dios para tu vida? Sabes que la Biblia es una revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Y para ayudarte y motivarte a estudiar la Biblia, preparamos el curso Verdades para el Tiempo del Fin, una guía de estudio ilustrada que contiene temas muy interesantes que te ayudarán a profundizar más sobre la Biblia. Ingresa ahora a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Completa un rápido formulario de inscripción y la recibirás en la comodidad de tu casa de manera completamente gratuita. No esperes más. Pide ahora mismo tu guía en estudielabiblia.com o si lo prefieres, escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Además, no dejes de visitar nuestro blog nuevotiempo.org/fe para hoy. Allí encontrarás todos los programas, podrás verlos, reverlos y compartirlos con tus amigos y familiares. Hoy en día existen miles de religiones. Si nos centramos solo en el cristianismo, ¿no comparten estas religiones cristianas la misma base, es decir, la Biblia? ¿Pueden todas estas religiones cristianas ser verdaderas? Si es así, ¿por qué se contradicen entre ellas? Esta evidente contradicción nos lleva a pensar que solo una de ellas puede ser verdadera. Hoy en nuestro programa, Identificando a la Iglesia Verdadera de Dios. Quédate con nosotros. Fe para Hoy está comenzando. Acompáñanos. Hoy en día vemos un gran interés en distintas formas de religión. Nuevas iglesias que surgen rápidamente por todas partes. Algunos grupos religiosos están atrayendo a gran cantidad de adherentes jóvenes. Los predicadores de las principales iglesias y en los programas de radio y televisión y aún en internet dicen que están enseñando la única fe verdadera. El catolicismo ha encontrado nueva vitalidad con el carismático Papa actual y millones llenan las calles y estadios para honrarlo. En el Oriente Medio y alrededor del mundo se está dando un increíble reavivamiento del Islam cuando hace 50 años era prácticamente irrelevante para el mundo occidental. Mormones, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas del séptimo día, bautistas, etcétera, se están multiplicando con índices récord. Ahora, es interesante que cada una de esas religiones proclame que ellos presentan la verdad de Dios para hoy. Esta es la verdad, dicen. Sin embargo, no todas pueden tener la verdad. Porque aunque todas sostienen que la Biblia es la base de sus creencias, sus enseñanzas son muy distintas. Y la pregunta es, ¿tiene Dios un grupo especial dentro del cristianismo al que reconoce como su iglesia? Bueno, evidentemente así es, porque San Pablo le escribió al joven Timoteo lo que aparece en su primera carta, capítulo 3, versículos 15, lo siguiente. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero la pregunta es, ¿dónde comenzar? Es que hay tantas denominaciones, hay tanta controversia, tanta confusión en la comunidad religiosa, y nos preguntamos por qué Dios no nos facilitó la búsqueda para que pudiéramos encontrar rápidamente su iglesia de los últimos días. Bueno, asómbrate porque lo ha hecho. Y en el libro de Apocalipsis, Dios reveló a su profeta Juan la apostasía y la confusión religiosa que existiría en los últimos días, en nuestros días
en el fin de la historia de esta tierra. Predijo que el conflicto que ocurriría entre su iglesia y Satanás, y está esto en el capítulo 12, le dio a Juan una visión panorámica de la historia de la iglesia desde el tiempo del nacimiento de Cristo hasta el fin del mundo. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y aquí Dios describe una mujer vestida de blanco, ataviada con el sol, parada sobre la luna con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Nos preguntamos, ¿qué significa esto? Bueno, las profecías son símbolos que hay en la Biblia. La mujer representa al pueblo de Dios, o sea, su iglesia. Pero veamos la profecía nuevamente, Apocalipsis 12, 2 y 4. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero, ¿quién es el dragón que se paró ante la mujer para devorar a su hijo apenas naciera? El mismo dragón que hizo guerra en el cielo, o sea, Satanás. Y a continuación el apóstol describe al hijo, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién era ese niño? Solo un niño en la historia del mundo iba a regir a todas las naciones con vara de hierro y ser arrebatado para Dios y su trono. Ese niño es obviamente Jesús. La guerra que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. Satanás, obrando por medio de Roma pagana, trató de quitarle la vida al niño, o sea, a Jesús. Y en el momento siguiente a su nacimiento, Herodes, el gobernador romano, emitió un decreto para matar a todos los niños varones menores de 2 años. Pero María y José pudieron escapar con Jesús a Egipto. Y a lo largo del ministerio de Jesús, el diablo le pisó los talones, por decir así, tratando de bloquear el plan de Dios para salvar al mundo. Y cuando el cuerpo de Cristo colgaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado la batalla, pero una tumba vacía fue el Waterloo de Satanás. Cristo resucitó y ascendió al trono de su Padre. La profecía se cumplía a la perfección, tal como Juan lo había mostrado. Al fallar en su intento por destruir al Hijo de Dios, Satanás dirigió su ira a la mujer, la iglesia cristiana. Todos los discípulos de Cristo, menos uno, murieron como mártires. El apóstol Pablo fue decapitado fuera de los muros de Roma. Los cristianos fueron torturados y arrojados en las mazmorras, donde muchos sellaron su testimonio con su propia sangre. Cuando los apóstoles vivían, la iglesia se mantuvo firme y en la verdad. Pero con la segunda y la tercera generación de cristianos vinieron las componendas y la apostasía. Y sabes, casi al final del segundo siglo, la mayoría de las iglesias habían asumido una nueva forma. La simplicidad desapareció cuando los viejos discípulos se retiraron a sus tumbas. Juan vio todo eso por anticipado y escribió lo que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Así comenzó la persecución más encarnizada del pueblo de Dios, de la que se habla en el libro de Apocalipsis. Ahora, nota lo que ocurrió a la mujer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esto es significativo. Aquí encontramos que Dios dice el tiempo que su pueblo sería perseguido, 1260 días, y un día en la profecía equivale a un año, o sea, 1260 años. Sí, en varias ocasiones, en el pasado, hemos destacado justamente este factor tiempo, ¿no es cierto?
La profecía presenta una fórmula muy simple. Cada día en la profecía equivale a un año. Ezequiel escribió, día por año te he dado, Ezequiel 4:6. O sea que un año profético es un año literal. En otras palabras, la opresión de los fieles continuaría durante 1260 años. Con cuánta exactitud la historia confirma esta profecía bíblica. Justiniano ordenó que el general romano Belisario eliminara los 3 poderes que se oponían a la Iglesia de Roma. En el año 538 después de Cristo, el último de esos poderes fue eliminado y Justiniano declaró al obispo de Roma como la cabeza de la Iglesia, el verdadero y efectivo corrector de los herejes. Entonces comenzó el reinado de la intolerancia para los llamados herejes. Los cristianos fieles que continuaron atesorando las verdades reveladas por Dios en su palabra, comprendieron que la única forma de preservar su fe y su vida era huir, tal como Dios lo había profetizado. La mujer o la iglesia huyó al desierto. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes y otros cristianos fieles huyeron a los Alpes en el norte de Italia y en el sur de Francia, escondiéndose en valles apartados y en cavernas lejanas y en las montañas. Se los perseguía como si fueran criminales comunes y muchos fueron asesinados. Su crimen: no estaban dispuestos a abandonar las enseñanzas de Jesús. Queridos amigos, millones de cristianos sufrieron la muerte durante ese tiempo de terrible persecución de la Edad Media antes de transigir con su fe. Algunos historiadores estiman que la cifra fue superior a los 50 millones de mártires. Es irónico, ¿no es cierto?, que muchos de los que murieron fueron martirizados por otros profesos cristianos que creían equivocadamente. Creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, así como Saulo pensaba que lo estaba haciendo. Siguieron largos siglos de persecución, pero finalmente la verdad de Dios volvería a triunfar. La Biblia, por mucho tiempo encadenada en las paredes de los monasterios y en los púlpitos de las catedrales, fue traducida al lenguaje común de las masas y se esparció secretamente a lo largo del mundo. La verdad de Dios ya no continuaría escondida, debería ser revelada. Los valientes reformadores proclamaron con audacia la palabra de Dios y como consecuencia muchos como Huss, Jerónimo, fueron quemados en la hoguera. Otros como Lutero, Wycliffe, Tyndale fueron perseguidos. Pero el fuego de la Reforma protestante no se extinguiría. La era de la transigencia y la persecución profetizadas por Apocalipsis 12 llegó a su fin exactamente en 1798, cuando el gobierno ateo de Napoleón envió al general Berthier para que tomara cautivo al Papa. Y eso sucedió exactamente en 1260 años después del periodo de persecución que comenzó en el año 538. 538 a 1798, 1260 días o años. Y al final del siglo XVIII, cuando este periodo de tiempo profético llegó a su final, Dios aún tenía un grupo de fieles creyentes que se aferraban a la Biblia y sus enseñanzas solamente. La profecía anticipó que Satanás dirigiría su furia contra la iglesia de Dios, la iglesia que permaneciera después de este periodo profético. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos dice justamente qué es lo que ocurriría en ese momento. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es fácil entender a qué se refería la profecía con el remanente de la iglesia. Es la última parte de la original, o la iglesia de Dios en los últimos días. En otras palabras, podríamos decir, el diablo se enojó mucho y fue a hacerle guerra a la última parte de la iglesia. Satanás, mis amigos, está furioso porque aún haya hijos de Dios siguiendo verdades en los últimos días. En el mismo versículo, Juan continúa describiendo las dos características que nos ayudarán a reconocer este remanente o iglesia de Dios en estos últimos días. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí están las características. Es interesante notar que los fieles seguidores de Dios, a quienes la profecía caracteriza como el remanente de la mujer, son descritos como los que guardan los mandamientos de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos de Dios dados en su palabra. Espera un momento, me puedes decir. Todas las iglesias enseñan que el creyente debería obedecer los mandamientos de Dios. Es cierto, es verdad. Pero aunque parezca sorprendente, muchos cuerpos religiosos de la actualidad las enseñan a sus miembros de una manera o de otra, o enseñan a sus miembros a desobedecer algunas de las instrucciones divinas. Por ejemplo, algunas congregaciones se les enseña a inclinarse ante imágenes. Otros ignoran la sacralidad del nombre de Dios. Y la mayoría de las religiones del mundo han perdido de vista el recordatorio de la creación que se describe en el 4º mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice: ¿qué día es? Dice: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y aquí quiero hacer una pausa. Algunos se preguntan: ¿cuál es el día de reposo? La evidencia bíblica es muy clara. Mis amados, Jesús muere el 6º día, resucita el 1º. O sea que el 7º día es el que está entre el 6º y el 1º. Así que no tenemos por qué nosotros pensar que el día de reposo es otro día. El 4º mandamiento es claro, dice: acuérdate. Jesús sabía que la gente se iba a olvidar en el tiempo final. Esa es una de las características de la iglesia verdadera de Dios. Las iglesias cristianas generalmente están de acuerdo con 9 de los mandamientos. La diferencia de opinión y práctica se da con el 4º. Pero una iglesia que guarda solo 9 de los 10 no cumple con la característica de iglesia que guarda los mandamientos. Más bien, es una iglesia que quebranta el mandamiento. Porque Santiago escribió en Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Una iglesia que no guarda los 10 mandamientos completos no puede ser la iglesia de Dios para estos últimos días. Y este remanente, o iglesia de los últimos días finales, no solo tendría que guardar los mandamientos de Dios, ya que la profecía afirmaba que debía tener el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Ahora puede que te preguntes, ¿qué es el testimonio de Jesús? Y Apocalipsis 19:10 nos responde y nos dice y nos aclara: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia de Dios en el tiempo del fin tendría los dones del espíritu, incluyendo el espíritu de profecía. Ahora, hay otras características dadas por Dios que nos ayudan en nuestra búsqueda de la iglesia especial de Dios. Este pueblo deberá estar involucrado en la misión de alcanzar al mundo con el Evangelio. Porque Jesús ordenó a esa iglesia esta sagrada comisión que está en San Mateo 28. Yo agradezco a Dios que no solamente nos dio la comisión, sino nos dio la gran promesa. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia de Dios hoy estará predicando el Evangelio eterno a todo el mundo. Apocalipsis 14, 6 y 7 nos habla de un pueblo simbolizado por 3 ángeles y dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes? Esta es una advertencia para quienes viven en las últimas horas de la tierra, para que recuerden que el día del juicio ha llegado. Es para que no olvidemos el gran recordatorio de su poder creativo también. Adorad
al Creador, el que hizo todo en 6 días y reposó el 7º día. Ahora, la segunda parte de este triple mensaje, que se encuentra en Apocalipsis 14:8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Interesante, este mensaje llama al verdadero pueblo de Dios a separarse del confuso mundo religioso. Y aquí tenemos, amigos, el último llamado y el más solemne, el que se hace en la tercera parte de esta profecía, Apocalipsis 14, 9 y 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. En otras palabras, el mundo debe ser amonestado para que no adore a la bestia ni a su imagen y no reciba su marca. La recepción de cualquiera de los 3 desencadena las 7 últimas plagas. Juan el revelador profetizó acerca de ese momento. Dice Apocalipsis 18:4: y oí otra gran voz del cielo, otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea que aquí tenemos los fieles seguidores de Dios que serán llamados a salir del error, salir de la confusión religiosa y unirse al remanente en este tiempo final. Querido amigo y amiga, su pueblo está identificado en Apocalipsis 14:12. Jesús mismo lo reveló y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Repasemos brevemente algunas de las características distintivas de la Iglesia de Dios en esos últimos días. Estas características están en la Sagrada Biblia. Número 1. La iglesia remanente debe aparecer después del terrible periodo de persecución que finalizó en 1798. Número 2. Deben tener la fe de Jesús que los lleva a guardar todos los mandamientos de Dios. Número 3. Deben proclamar los mensajes especiales de advertencia de Apocalipsis a todo el mundo para preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. Número 4. Deben tener los dones del Espíritu, incluyendo el don de profecía. A simple vista, todas las iglesias parecen iguales, pero cuando estudias la descripción de la iglesia genuina que Dios hace en su santa palabra, eliminar a las que no están a la altura es muy fácil. Pero no basta con saber estos datos bíblicos para tener la paz y la felicidad que provienen del conocimiento completo de Jesucristo y de caminar con Él. Ahora es necesario que te pongas en pie y sigas la verdad que está revelada en la palabra de Dios, porque Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias que Jesús creó su iglesia, murió por su iglesia y vendrá por su iglesia. Gracias que tú has revelado claramente en tu palabra aquello que tú llamas: este es mi pueblo. Gracias porque presentas claramente las características que te aman tanto, tienen fe en ti y están dispuestos a obedecerte. Queremos, oh Dios, ser parte de tu pueblo. Perdónanos si hemos estado viviendo en parte de la verdad y parte del error. Queremos estar decididamente viviendo en la verdad bíblica. Y cuando venga Jesús, que podamos vivir con Él para siempre. Gracias por escucharnos, bendícenos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amarte más, Jesús, quisiera yo. Oye mi humilde voz, mi
Sí, amigo y amiga, Dios tiene su pueblo y los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Sin embargo, te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Fe para Hoy. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, felicidad comienza con fe y la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios.